Bueno, saludos a todos, especialmente a los que nos siguen digitalmente. Es un gusto. Yo voy a ser un poco egoísta, pero para mí esta es mi casa, ¿no? Y me parece una responsabilidad a todos nosotros como profesionales de esto, una carrera que nos dio tanto y que nos puede seguir dando tanto, de formar parte de la SAL, ¿no? Al margen de lo que nos pueden dar, lo que nosotros podemos dar. Ese es mi concepto de partida. La SAL ha sido generosa conmigo en momentos en que yo la necesité, cuando estaba haciendo los papeles de residencia en Estados Unidos, y no dudaron en darme una mano. Por eso yo debo también retribuir a la SAL, y sobre todo para las generaciones y la gente que no está acá hoy, aquel que está en formación y demás. Yo quiero que sepan que, por él les suena un poco cursi, pero el hecho de convertirme en bicultural a mí me hizo mejor persona, porque me puedo poner los anteojos de americano, los anteojos de argentino, con facilidad, porque yo vivo en varias plataformas, con culturas diferentes. Y además tuve la opción de irme de Argentina y rescatar lo mejor y reconocer qué es lo que no es bueno y desecharlo, resistirme a lo más. Por eso yo creo que mi mensaje es positivo, mi mensaje es estimulante, sin querer caer en lo cursi, ¿no? La persona que se encarga como de movilizar a los demás y demás. Pero bueno, tuve mucha suerte, que es un factor importante también, pero mucha dedicación y acá viene la palabra clave, adaptabilidad. Uno se debe adaptar, porque el medio, y no me refiero al medio radiofónico, sino el medio en el que nosotros nos desempeñamos, el lugar, tiempo, lugar, circunstancia, es cambiante, y si no nos adaptamos estamos muertos. Y hay algo que los jóvenes captan con muchísima mayor facilidad que nosotros, que es esto, lo digital. Y eso habla de la necesidad de adaptarnos a lo digital. Entonces los más viejos tenemos que hacer el esfuerzo para que esto, que es artificial, sea natural, porque somos inmigrantes digitales, mientras que los millennials y la generación Z, etcétera, etcétera, son nativos digitales. Por eso todos dicen, mi nieto es increíble, agarra el iPad y ya lo sabe manejar, porque es nativo. Usted no, su nieto sí, ¿no? Entonces a mí lo que me pasó cuando me fui, la Argentina es un país complicado y que tiene, no se los tengo que decir a ustedes porque lo viven diariamente, y que tiene unos vericuetos que son difíciles de transitar, pero eso te da también la habilidad para resolver. Y voy a citar a alguna gente. Yo tuve a Hernán Rapela, me imagino que algunos de ustedes lo habrán tenido como profesor, y Hernán Rapela siempre decía, hay que resolver, pibe, hay que resolver. Él en clase, por ejemplo, me acuerdo que a mí me decía, el pibe rubio colorado, porque yo siempre tomaba sol y estaba colorado. A Karin Cohen le decía la flaca alta. El día que dio las calificaciones sabía exactamente quién era quién, con nombre y apellido. Pero el tipo siempre decía hay que resolver, y yo eso lo llevé, hay que resolver. Y tuve que resolver un montón de circunstancias a nivel profesional y diariamente la tengo que resolver. Hoy tiene que ver con lo digital, hoy tiene que ver con la relevancia también, el ser relevante. Jorge Martínez Conti, otro gran profesor nuestro, de la época nuestra, decía, hay tantos, Efraín Pérez Ibáñez decía que si no te comía, el león. Y yo siempre me acuerdo de Efraín. Hay que actualizarse, hay que seguir, porque si no te come el león. Porque la televisión te usa y te tira, decía él, y tiene toda la razón. La televisión te usa y te tira. En el momento en que uno cree que está, que llegó, que está muy cómodo, cuidado. En cualquier momento te desechan, te queda un resabio asociado a la marca y después la marca continúa y uno que no es la marca se cae, pierde relevancia. Jorge Martínez Conti era un tipo extremadamente obsesivo con respecto a los horarios, con respecto al cumplimiento, al silencio, y él hablaba del valor del silencio. Y yo pienso hoy, cuando veo los distintos medios en otros países, ¿se valora el silencio o no se valora el silencio? Más allá de la pausa de la locución, ¿no? El valor del silencio para pensar,
para hablar, para crear, para... Yo fui docente en el colegio, el valor, les decía a los chicos, el silencio es muy importante, tienen que callar la boca, vamos a empezar, concentración, nadie se mueva, una vez que estemos listos para actuar es cuando vamos a empezar a dar clase, el valor del silencio. Todas esas cosas que por ahí parecen como obvias, si uno no reflexiona sobre ellas, se olvida. Y yo creo que hoy, como lo dije siempre desde un principio, el periódico no murió, la radio no murió por el advenimiento de la televisión no va a morir por el advenimiento de los medios digitales. Sí va a haber una transformación. El periódico hoy no es instantáneo, sí nos ayuda a ver con un poco más de contexto y una nota más en profundidad, y además considero que hay que leer varios periódicos, no uno. Pero es más como un editorial, ¿no? Como también una columna de opinión y una columna editorial. Me parece que es la relevancia mayor de los periódicos en el día de hoy. Pero no han perdido relevancia, no van a morir. Han cambiado su desplazamiento en la sociedad. La radio también. La televisión está cambiando. Y hay algunos datos duros que debemos tener en cuenta. Le tocó 75 años a la radio para conseguir 50 millones de usuarios. 75 años. A la televisión le tomó 13 años conseguir 75 millones. WhatsApp los incorpora cada 2 meses. Eso habla de un concepto que es la exponencialidad. Esa exponencialidad lo puedo usar para bien o para mal. Yo puedo colocar algo en redes que en cuanto apreté send o publicar es exponencial. Ya no tengo poder sobre él. No puedo volver atrás. Y debido a eso he tenido compañeros altamente talentosos, altamente responsables y competentes, excelentes personas que fueron echados del trabajo después de 30 años de experiencia por haber mandado un tuit que comprometió la credibilidad y la seriedad de la marca. Por eso, siempre cuando yo voy a las universidades a hablar, hago hincapié en que hay que pensar antes de escribir un tuit, una columna, un comentario, lo que fuere, hay que pensar antes, durante el momento en que uno lo escribe y al momento de apretar send. Estoy seguro 3 veces de lo que voy a decir. Este año tuve una reunión con Tony Maddox, se llama, que es un británico que es el presidente de todas las cadenas internacionales de CNN, que cuando yo entré a CNN en inglés, y ese es otro capítulo que les quiero contar, él era presidente de CNN de Europa, África y Medio Oriente, y era mi jefe porque yo trabajaba para los shows de Europa, África y Medio Oriente a la mañana. Yo desde Atlanta, una presentadora en Berlín y otra en Londres, y yo estaba en Atlanta. Y este hombre es un hombre hecho de carrera, creo que no tiene título universitario, digamos, al estilo oficio antiguo. Y el tipo el otro día me llamó, pues bueno, a ver cómo te va, 20 años en la empresa, bueno, ¿cómo estás? Y dije, bien, bueno, a veces, viste, me caliento porque hay ruido atrás y la gente joven le tengo que hacer entender que lo que nosotros vendemos acá es un programa de televisión y un programa de televisión bien hecho para el que hay que estar concentrado, qué sé yo, y a veces digo, bueno, voy a mi casa y digo, ¿para qué reaccioné? Me tengo que callar. Y él me dio esta lección. Me dijo, cuando yo trabajaba en Irlanda del Norte, una vez tenía 100 personas a cargo y fui a la oficina de mi jefe diciendo, no los aguanto más, me están boicoteando esto, que lo otro, qué sé yo, qué sé cuánto. Y mi jefe me paró y me dijo, la decisión que estás tomando en este momento al hablar conmigo es de índole emocional. Si vos te sentaras en este momento para comprar acciones de empresas, no lo pensarías con la emoción. Pensarías objetivamente dónde vas a poner el dinero. Tu trabajo es tu dinero también y tu estabilidad. Entonces te recomiendo que no pienses con la emoción, que te enfríes y que las decisiones las tomes después. Y yo dije, yo tengo 25 años en Estados Unidos. Y ahora me vengo a dar cuenta de esto, que algo tan simple como que hay una situación fuera de tu control que está sucediendo, que te molesta, tu reacción puede ser no la correcta, porque está tomada con la emoción. Y el paralelismo con la inversión financiera fue buena porque nadie que yo conozco va a comprar una acción por calentura.
la va a pensar, porque es una inversión, porque está poniendo plata. Yo observo que Estados Unidos los cambios son mucho más lentos que acá. Están menos politizados los medios de comunicación, debo decir. Aunque, naturalmente, sí, hay gente que sigue determinado periódico, determinada cadena de televisión, como acá. El perfil de Página 12 no es el perfil de La Nación y Clarín. En Estados Unidos el perfil de Fox News no es el perfil de CNN o MSNBC. Entonces, en definitiva, lo define la audiencia, pero no hay atrás una orquestación política como para arrastrar a la gente. Yo creo que eso es más un mito generalizado, porque a la larga, si a la gente la querés manipular, tarde o temprano se va a dar cuenta y te va a dejar. Entonces, aquellos medios de este país que pueden estar infiltrados con la política, a la larga no van a salir adelante. Y yo observo que allá las cadenas tradicionales de televisión son más inclusivas, CNN, NBC, ABC, CBS, menos Fox News, que ahora Fox News está cambiando. Son más inclusivas, más compenetradas con las necesidades de la gente, y son sumamente persecutorias de los gobiernos. Y yo creo que así debe ser, porque los gobiernos deben responder, porque para eso fueron elegidos, ¿no? Entonces deben responder y deben mostrar que tienen las manos limpias y que hacen todo. Por eso hay que cuestionar al poder. Por eso cuando en Venezuela sacan a CNN, yo me siento herido porque en realidad no estás haciendo nada malo. Y yo conozco el funcionamiento dentro de la empresa y a mí nunca nadie me dice lo que tengo que preguntar. Yo sugiero invitados y me dejan hacerlo. No me dicen qué tengo que preguntar y qué no puedo preguntar. Sí, no puedo ir al aire con noticias que no hayan sido confirmadas por el ojo de CNN o alguna empresa o entidad afiliada a nosotros que dice sí, hay 23 muertos. Y les puedo dar un ejemplo claro. Cuando cayó el avión de US Airways en el río Hudson, yo estaba en Internacional en ese momento, en Internacional me refiero a CNN en inglés, y salgo y todavía no estábamos con la noticia, pero NBC la tenía al aire. Entonces yo veo un vicepresidente parado ahí, me acerco, se llama Mike McCarthy, y le digo, fíjate que MSNBC tiene... Sí, estamos arriba trabajando para la confirmación. ¿Pero qué confirmación si lo único que tenés que hacer es agarrar a cualquiera que corra 2 cuadras, que se fije que esté el avión ahí? Es decir, la instantaneidad de la información por la magnitud de la noticia era tal que tendría que haber corrido todo el mundo, pero todavía estaban con la verificación y no iba a salir al aire hasta que una persona representante nuestro no lo viera con sus propios ojos. Entonces, ahí sí es algo que yo no puedo decir hasta que no esté confirmado, que a la vez me parece muy serio, ¿no? Después, todo lo demás es parte de un mito. Eso lo puedo decir, porque lo único que les pido es que me crean, porque no les puedo demostrar, pero para mí es parte de un mito. El mito de la injerencia imperialista de la derecha, etcétera, etcétera. Porque en realidad, si ustedes se fijan, en Estados Unidos, CNN tiene un perfil más socialista que de derecha. Y en el exterior se creen que es la mano de George W. Bush que levanta el teléfono y dice, bueno, ahora andá y decí esto. Es interesantísimo ver cómo existen esos mitos. Hola, bienvenido. Esos mitos. Y ahora me quiero referir al tema del cambio de la televisión. El cambio es ineludible, inevitable. Si no, fíjense, yo hago zapping en la televisión acá, veo mucho analista, veo muy poca producción de video, poca producción de costo. Es decir, yo meto a 5 personas en una mesa a hablar y a discutir y es una producción barata que refleja una realidad, porque no, evidentemente por ahí está difícil la situación para los medios. Pero el concepto de un noticiero como lo conocemos, que la gente se sienta a ver las noticias de la noche, tal vez funciona para un segmento que cada vez es menor. Antes, cuando nosotros íbamos en el auto, y yo me acuerdo que uno cambiaba, tenías preseleccionado las 5 o 6 radios,
ahora podés hasta escuchar una radio de otro país en el celular. Así que, digamos, la oferta tiene que ser muy atractiva para que la gente la capte.